Bueno, fíjate, el tema político es, Juan Carlos, hay que partir de la realidad en política. Yo estoy inhabilitado. Tú estás inhabilitado. Sí, pero además no tuve una conversación en Washington con Saquilla, que es la jefa de gabinete del congresista Gregory Meeks, y yo le decía, Saquilla, ¿por qué mi inhabilitación no ha tenido el ruido que tuvo otras inhabilitaciones? Porque yo fui inhabilitado cuando participaba en las elecciones de la alcaldía de Caracas y lideraba no cualquier encuesta, estaba liderando la encuesta de Interlaces, que es la encuesta de Oscar Chemal, muy cercano al gobierno, y después se publicó hoy lunes la encuesta de Oscar Chemal, el miércoles fui inhabilitado. ¿Qué hago yo participando en una elección si estoy inhabilitado? Por esa es la razón por la que yo no estoy participando. Porque para que el gobierno levante una inhabilitación tiene que ser producto de una negociación que permita que el gobierno ceda con el tema de las inhabilitaciones, porque en una elección que puede ser libre no va a tener consecuencias si pierde. Esa es la realidad. Por eso es que toda esta discusión que hay en Venezuela está distrayendo un tema en el cual yo tengo mucha confianza, que es el tema de las negociaciones con el gobierno. En un trabajo que está haciendo Gerardo Blay, Stalin González, el propio Copellano, que ahorita tú pusiste, ¿cómo se llama él? Roberto Enrique, el propio Tomás Guanipa. Ese es un tema que iba muy bien andado, y que ahora tiene un bajón. Ahora, yo tengo una percepción. Sí. Lo primero, si tú te paras, hablemos de una rotonda de esa de Washington que tú conoces, no sé, dame un nombre de una de esas rotondas tan bonitas que hay en Washington. The Rocker. Ajá, tú te paras ahí a pedir una invasión de los rusos a Estados Unidos, ¿y dónde termina? Preso. ¿Mm? Preso. Absolutamente preso. Entonces, a mí me luce que el gobierno no va a negociar transferencia de poder a nadie que haya hecho eso, que haya propiciado un golpe de Estado. O sea, yo veo una realidad en el gobierno de Maduro. Eso, tú estás aterrizando y le permites aterrizar a todo el mundo cuál es el problema que tenemos de fondo. Ningún gobierno de la naturaleza del gobierno del presidente Maduro va a entregar el poder a alguien que lo amenaza a desaparecer. Eso no existe. Por eso lo que hay que construir en Venezuela, day by day, paso a paso, es un proceso de transición que no necesariamente tiene que durar mucho tiempo, pero sí hay que dar los primeros pasos para que se construya. Por eso cuando un hombre como Tomás Guanipa, que estaba en el extremo del radicalismo, se viene al centro e intenta negociar, cuando yo veo un tipo como Gerardo Blay, cuando veo a alguien como Stalin que se está entendiendo, yo tengo fe en eso, porque eso sí nos permite ir a una transición pacífica y democrática. Lo demás es el mundo de lo imposible, porque ningún gobierno de la naturaleza de este va a entregar el poder en manos de personas que lo amenazan con cárcel, porque esto es muy complejo, Ahora, Juan Carlos. pero No es solamente el problema político, no es solamente Diosdado, Nicolás, fulano. Es el tema económico, una nueva clase económica que se ha, ¿cómo se llama?, creado en los últimos 20 años. Y que pide garantías para sus capitales. Que pide garantías para ellos, y que además está muy vinculado a la clase militar. ¿Qué va a pasar con los militares? ¿O es que usted ve que un tipo, por ejemplo, que no es mi caso, pero Leocenis García, que dice, los vamos a meter presos, los vamos a perseguir? Usted ve que yo gano la elección y al día siguiente esos militares se me van a cuadrar, señor presidente. Duro 24 horas en el poder, porque este es un gobierno de naturaleza militar. Ahora bien, la población está pensando otra cosa, porque por lo menos en las encuestas, que no son mayoritarias, estamos hablando del 30% del 10% que dice que va a participar en la primaria. El 30% del 10% está apoyando a la candidata María Corina Machado, pero ese es más apoyo que el que tienen casi todos los otros candidatos. O sea, el país no está entendiendo, no acepta ese mensaje de que hay que entenderse, que hay que negociar, porque ese 30% de ese 10% quiere a alguien que meta tras la reja a Nicolás Maduro. Yo no sé, no estoy muy de acuerdo con eso, Juan Carlos. A ver, bueno, dame porque tus lo que argumentos. yo he visto
en muchísimos estudios de opinión es cuando que tú le pides a la gente, ¿usted quiere un líder que llame a la violencia o un líder que reconcilie el país? Yo he visto los estudios, inmediatamente la gente quiere el tema de la reconciliación. Y lo otro es que hay que ver qué es lo que está buscando la clase media venezolana, cada vez más pequeña, y qué es lo que están buscando los sectores de allí, donde está el 80% del país. Porque tengo la impresión, cada vez que medimos al país, estamos midiendo lo que piensan los sectores de la clase media y no lo que piensan los sectores de allí, que terminan incidiendo en un 60 y 65% en los procesos electorales, porque es allí donde está la mayoría del país. Yo voy a convencer a la gente de Luis Aparicio, del Silencio, de La Polar, no sé, del barrio Chino de Julio que me están viendo, los voy a convencer de qué. Me van a comprar ellos ese discurso de que hay que meterlos presos, que los militares, cuando ellos tienen hijos que son soldados, que son policías, que están en el PSU, que están en una patrulla, que están en un consejo comunal. El problema de Venezuela es muy complejo. Por favor. Voy a hacer una pregunta, Juan Carlos, y me disculpa. La gente de María Corina Machado, los que apoyan a María Corina Machado, dicen: queremos que el pueblo habilite a María Corina Machado y hay que trabajar en base a las comunicaciones para que el pueblo habilite. ¿Cómo hacer entender a esas personas que siguen a María Corina Machado, precandidatas a estas primarias, que cómo se habilita? ¿Cómo lo habilita el pueblo a María Corina Machado? No hay manera que la habilite por lo siguiente. Porque no van a habilitar a Capriles, no van a habilitar a Leopoldo, no van a habilitar a María Corina, no van a habilitar a Leocenis García, porque eso es una decisión política. Y para que se dé esa decisión política... ¿Tú ratificas que esa decisión ya está tomada por el alto gobierno? Es una decisión política. Y para eso hay que crear unas... ¿Por qué el gobierno no deja que Capriles corra? Porque el gobierno no deja que un tipo como yo, negro, corra. ¿Por qué no dejan? Porque efectivamente todos, incluyendo María Corina, representan una amenaza. El gobierno hoy no gana ninguna elección libre en Venezuela, pero esa no es la discusión si el gobierno gana o pierde. La discusión es crear las condiciones de confianza, porque lo que estamos es pactando. Es que a la gente no le gusta la palabra pacto. Hay que pactar. Por eso México, que algunos atacan, es una buena vía. Ahora, por María Corina ha dicho que ella está dispuesta a transar con Maduro su salida. A ver, ¿qué opinas tú de esa frase? Pienso que sí, yo puedo querer negociar con el que sea, pero hay que ver, la negociación siempre depende de la voluntad de dos, no de la voluntad de uno. Leocenis García puede querer negociar con Nicolás Maduro, porque puede ser que Nicolás Maduro dice, no, este tipo no quiero negociar por él, por esto y aquello. ¿Por cierto? Y entonces lo que pasa en procesos como este en Venezuela, bueno, ¿a quiénes pidieron los militares? Los mismos. ¿Quiénes sostenían el régimen chileno? Los militares. ¿Quiénes sostienen el gobierno de Venezuela? Los militares. ¿Y qué fue lo que pidieron los militares chilenos? Queremos a Patricio Auli. ¿Cómo? Patricio Auli, pero si tiene 0.5 en las encuestas. El que tiene más es el doctor Lagos, el que lidera las encuestas. No, queremos al presidente Patricio Auli porque Patricio Auli nos garantiza paz, ha dicho que no nos va a perseguir, ha dicho que el actual presidente Pinochet puede seguir como ministro de la defensa, y fue Patricio Auli el hombre que de la transición. Si es que en Venezuela lo que tenemos que empezar a hablar con todo respeto es de una transición pacífica, democrática, dentro de la vía constitucional, que es el único mundo posible. Eso lo cuestiona un sector de la oposición que dice que no se puede permitir que el gobierno escoja el candidato. Pero es que yo no hablo de que escoja el candidato. Yo lo que hablo es de construir una transición. Y lamentablemente para María Corina, Leocenis García, Leopoldo López y todos los que queramos llegar al poder en Venezuela, transición no es ni dictadura ni democracia. Es un punto medio donde conviven los que están en el gobierno y los que aspiran el poder. Es un punto donde se ponen de acuerdo un tiempo y dicen, vamos a estar en el poder 1 o 2 años y convocamos unas elecciones libres mientras pactamos el acuerdo de convivencia entre los dos. Esa es la única salida que hay en Venezuela. Lo demás es la ficción que llevamos 20 años vendiéndole al país. Prende el televisor. Yo le invito a la gente que ponga YouTube ahora y pongan 2002, golpe de Estado, y vean los rostros que salen a las 11 de la noche. Son los mismos que están ahora. Esa receta fracasó. Y cuando yo ando, que muchos me critican,
que por cierto, yo no viajo ni con dinero del gobierno, ni dinero, todo lo hacemos con mucho sacrificio y esfuerzo propio de la empresa privada. Cuando yo voy a Washington y voy a España, lo que siempre repito es, necesitamos una vía alterna a la violencia, porque en esa vía solamente triunfa el gobierno. Vamos a ver qué tengo acá. ¿Leocenis votará por Maduro? Pregunta, dice Daniel Costa. Ah, sí. No, todavía la loquera no me da hasta allá. A ver. Soy negro, pero no loco. Aquí dicen, lanzan un insulto que no lo voy a leer, Lisbeni, pero dice los entrevistados, el gobierno nunca te cumple un acuerdo, por favor, no sean ingenuos. Pero yo leía en el propio artículo de Carlos Fernández que Rómulo reconoció que el gobierno de Gallegos cae porque se estaba metiendo con los del anterior gobierno. La Acción Democrática Radical de esa época estaba persiguiendo a los militares que gobernaron la Junta de Gobierno anterior. Cuando cae la dictadura de Pérez Jiménez, Rómulo está en el exilio. Y cuando regresa le preguntan, ¿qué va a pasar con los militares? Y de ahí surge aquella famosa frase de Rómulo Betancourt, este país de todos, tenemos que hacerlo todo. Con lo cual le daba impunidad a los militares que habían estado sosteniendo la dictadura militar. Vamos a identificar, creo que nos da oportunidad para que te quedes un segmento más. Tienes la oportunidad, sé que tienes un vuelo a toda carrera. Yo no tengo problema, no siempre se está en el programa Juan Carlos Fernández, el programa más visto era el Zulia. Muchísimas gracias, hermano. Pero al retorno quiero que nos digas si has hablado con la gente del G4, de la plataforma unitaria, si tienes representantes en la Comisión Nacional de Primaria. Entiendo que Pro Ciudadanos va a mantenerse allí, no va a saltar para otro lado, sino que se va a mantener allí, pero al retorno yo quisiera que nos explicara eso. ¿Cómo cierra Evelyn el segmento? Panamá crea